Es mi deber proteger a toda la cristiandad. Soy Sir Ars Mario. Buenos días, tardes, noches o cuando sea que estés reproduciendo este vídeo. Como ya lo había dicho en el vídeo de las brujas, vamos a hablar de los templarios, que en lo particular es un tema que me gusta mucho y me apasiona mucho. Me parece un tema bastante interesante, por eso lo traigo al canal y vamos a hacer lo más resumido posible. Vamos a dar un montón de broches históricos y unos pequeños ejemplos de castillos medievales en España. O sea que, allá vamos. En el año 1071 cae Constantinopla a mano de los turcos selyúcidas y esto provoca que esa vía de peregrinaje quede rodeada de peligros y que los peregrinos y las peregrinas queden pues a intemperie de un montón de males que evidentemente iban a ser su camino muy riesgoso y que inclusive podrían encontrar hasta la muerte. Ante los peligros, lo que se propuso, no, lo que se hizo fue que apareciesen brazos armados, órdenes militares que se encargaban de cuidar a los peregrinos y a las peregrinas que iban a los santos lugares, con el afán, pues evidentemente, de que su camino fuese más llevadero y evitar cualquier tipo de percance. Y aquí es donde ya vamos a empezar a ver la génesis de lo que sería la orden del temple, o sea, los caballeros templarios. Bueno, estos problemas ya eran bastante importantes, entonces pues se tenía que buscar algún tipo de solución. Entonces se optó por ir a conquistar los santos lugares, recuperarlos por parte de los reinos cristianos. Entonces, cuando el emperador de Bizancio lo que observó fue una pequeña división entre los turcos, entre la dinastía selyúcida que había tomado Constantinopla y la dinastía fatimí, pues entonces dijo, este es el momento de poder realizar algún tipo de ataque y de reconquista a los santos lugares. Entonces lo que hizo fue proponerle al Papa Urbano II que se formase un contingente que fuese a recuperar aquellos bastiones importantes para la fe católica. Urbano II vio en la campaña de Constantinopla la oportunidad de poder tejer lazos con la Iglesia de Oriente y además también de poder erigirse como principal jefe de la cristiandad. Entonces sería en el año de 1095 cuando se proclama la primera cruzada en el concilio de Clermont. Y sería en este momento cuando nobles franceses, en su gran mayoría, al grito de Dios lo quiere, partirían hacia los santos lugares digámoslo así, a recuperar aquellos bastiones importantes para la fe católica. Esta primera cruzada iba comandada, digámoslo así, por Godofredo de Bouillon y por su hermano Balduino. Se recuperó los santos lugares en el año de 1099, pero después es verdad que siguieron habiendo pues pérdidas, otras recuperaciones. De hecho, hasta el siglo XIII se siguieron enviando cruzados. Fueron un número de 5 cruzadas las que se enviaron, además de otro tipo de incursiones militares. Es decir, el camino todavía iba a tener más episodios y batallas, pero evidentemente eso no nos concierne en este vídeo. A nosotros nos concierne, como ya lo había dicho anteriormente, el caso de los caballeros templarios. Ya metiéndonos ahora sí en el tema, el origen de los caballeros templarios se sitúa en Jerusalén. Se sitúa con la idea de Hugo de Payns, que sería un noble francés, que conocedor de los peligros que había en las vías de peregrinaje, tuvo la idea de proteger a esos peregrinos a través de la articulación de una orden militar, de una milicia, para acompañar a los peregrinos y a las peregrinas en su camino a los santos lugares. Esta idea se empieza, digámoslo así, a maquinar, se empieza a plantear en el año aproximadamente de 1114-1115 y posteriormente tardarán otros años más para que ya se funde, digámoslo así, reconocida la orden de los caballeros templarios. En un inicio eran un pequeño grupo de 9 caballeros que se encargaban de vigilar las vías de peregrinación. Esta pequeña comunidad de caballeros empezó a denominarse o empezó a llamarse los pobres caballeros de Cristo. El rey de Jerusalén les cedió, digámoslo así, un pequeño espacio en la mezquita Al-Aqsa, en donde los omeyas, esta mezquita hecha por los omeyas, la habían construido donde la tradición decía que se encontraba el templo de Salomón. Por tanto, esto les valió a estos pobres caballeros de Cristo para que se empezasen a llamar la milicia del templo de Salomón. Aunque nunca perteneció a esta milicia,
la milicia adoptó el símbolo de la cúpula de la roca para sus sellos, para su heráldica, sus símbolos de cara a otro tipo de milicias, a otro tipo de órdenes militares, digamos como un distintivo que les diferenciaba, de otras. Pese a, como ya lo he dicho, a que la cúpula de la roca nunca fue propiedad de los caballeros templarios. Desde su inicio, a partir del año 1114 hasta 1129, ellos iban a estar operando. Es verdad que iban a tener algún tipo de propiedades, pero no iban a ser reconocidas, o sea, no iba a ser reconocida esta orden hasta el 1129 con el Concilio de Troyes, donde, digámoslo así, ya se institucionalizó y reconoció esta orden. Adoptaron también su primera regla de inspiración benedictina, adoptaron el hábito blanco, que posteriormente le bordarían una cruz roja, que pues sería uno de los distintivos también de la orden de los caballeros templarios. Una vez reconocida, institucionalizada, y que además se hizo, además de haber hecho una gran labor de propaganda, pues iba a comenzar a recibir donaciones tanto de señores feudales, tanto de reyes, iba a empezar a recibir mucho dinero, y esto haría que la orden creciese, como es evidente, pero también que empezase a acumular mucha riqueza y mucho poder, que, como veremos en el siguiente punto, en el siguiente apartado, iba a ser una de las, quizá la razón más grande de la caída y desaparición de la Orden del Temple. Bueno, ahora vamos a ver una serie de ejemplos en los cuales vamos a ver propiedades o vestigios arquitectónicos que pertenecieron a los caballeros templarios o que fueron hechos por caballeros templarios. Es verdad que en el caso que nos ocupa, que es hablar de esos vestigios en España, es muy complicado. Hay un montón, desde pequeñas iglesias hasta grandes fortalezas. Entonces pues sería prácticamente, no imposible, pero sí que tardaríamos muchísimo tiempo y no es el caso. Entonces vamos a empezar a hablar de pequeños sitios que aún se conservan este tipo de construcciones. Bueno, el primer ejemplo que tenemos es el castillo de Montalbán en Toledo. Es un enclave, una fortificación, una ciudadela fortificada, construida al lado de un barranco que inclusive le servía como defensa natural, haciendo que ese lado norte no estuviese tan fortificado y dejando, por ejemplo, el lado sur más fortificado. Es un lugar que sirvió de base, como base militar, como lugar en el cual se distribuían fuerzas, igual también un sitio para reponer o hacer pequeñas pausas. Y bueno, tenemos que recordar que dentro de este territorio la aparición de los templarios es a partir del siglo XII, es decir, nos estamos situando en plena Reconquista, en esa guerra entre los reinos cristianos que se encontraban en lo que actualmente se conoce como España y los musulmanes que habían entrado por la parte sur de lo que hoy es el territorio español en el año 711. El segundo ejemplo sería el castillo de Ponferrada en León. Este castillo fue, digámoslo así, de pertenencia templaria en su totalidad. Pero esto no quiere decir que haya sido una construcción empezada por los templarios ex novo, sino que más bien fue un pequeño castillo, un pequeño reducto cedido a los templarios y después ellos ya comenzaron a hacer una ampliación. No obstante, este monumento tiene varios aditamentos, entonces estos, ampliaciones de otros tiempos pues iban a ser o van a ser muy complicadas pues para los especialistas ver cuáles son los, digámoslo así, elementos templarios y cuáles no son los elementos templarios. Lo que sí tenemos claro es que este castillo fue cedido totalmente a los caballeros templarios en el siglo XIII. Ahora nos ubicamos en el castillo de Cornatel, que se encuentra en el sudoeste de Ponferrada. Este castillo, también valiéndose mucho de su sitio donde fue construido, es también como un barranco, un terreno más bien escarpado, le iba a ayudar también como defensa natural. Este sitio quizá no tiene la importancia que tuvo, por ejemplo, el castillo de Ponferrada, pero sí fue un elemento clave para tener una base militar en una vía tan importante como sería la que llevaba a Portugal o a Galicia. El último ejemplo sería un ejemplo que a mí en lo personal me gusta mucho, el castillo de Peñíscola en Castellón. En este caso sí nos encontramos con una obra construida ex novo, es decir, nos encontramos con una obra construida por los caballeros templarios en un enclave estratégico de primer orden, como lo podrán ver en las imágenes.
Es un castillo que sabemos que es construido por los templarios por su, digámoslo así, unidad en los materiales, mismas señales de cantería, misma materiales, la misma forma, una decoración prácticamente nula, salvo algunas heráldicas en ventanas y en puertas, y dataría de entre finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Y como bien lo he dicho, es un enclave pues estratégicamente de primer orden, tanto por su terreno como por sus muros. Tiene una decoración muy, pues, bastante nula. Directamente es que no preocupaba la decoración, sino que preocupaba más bien la protección. Y como ya lo he dicho, este es el de los ejemplos de los que hemos mencionado, es el único que tenemos, que es una construcción puramente templaria, o digámoslo así, digamos como un 90% templaria. Bueno, ya para terminar con la historia de los templarios, como ya había mencionado antes, cuando se reconoce la orden formalmente, empiezan a tener muchas donaciones, empiezan a tener grandes riquezas, empiezan a ser muy poderosos, y evidentemente esto les iba a costar pues enemigos, y sobre todo enfrentarse a poderes tan importantes como el papal, en el caso de Clemente V, o poderes tan importantes como uno de los reyes más importantes o más fuertes, mejor dicho, de la cristiandad, como sería Felipe IV de Francia. Entonces, claro, todo esto se conjuga y en el siglo XIV se produce una redada en contra de los templarios. Se mandan cartas a varios reinos de la cristiandad donde se les acusaba de herejía, se les acusaba de blasfemia, se les acusaba de brujería, se les acusaba de ser adoradores de un ídolo llamado Baphomet. Entonces, una serie de cuestiones que llevarían a su último gran maestre, Jacques de Molay, a morir en la hoguera en el año de 1314. Concretamente el 18 de marzo de 1314 Jacques de Molay moría en la hoguera, y según la tradición o lo que se ha contado, pues dijo un par de maldiciones, y tiempo después moriría el rey de Francia, Felipe IV, y el papa Clemente V. Como último punto, tener que destacar pues la idea de ese misticismo, misterio, leyenda que tienen los caballeros templarios, o cuando se habla de la Orden del Temple. Una de las principales es la vinculación por ejemplo, con la masonería. Entonces, pues evidentemente hay que señalar algunos puntos. Cuando, digamos así, se empiezan a crear esas primeras logias masonas, alrededor de la primera mitad del siglo XVIII, en el sur de Inglaterra, en Escocia, empiezan a tener pues una idea nostálgica de esa Edad Media, un espíritu romántico que comenzaba a aflorar ya, y se iban mucho hacia ese pasado medieval muy idealizado también, y querían vincularse con esos caballeros y con ese ideal caballeresco. Y evidentemente uno de los grandes mitos de la caballería serían los caballeros templarios. Es verdad que había otras órdenes como los hospitalarios, pero en ventaja para los masones, los caballeros templarios habían desaparecido y podían su historia ser rehecha, manipulada y de todo, para poder, digámoslo así, servir a diversos fines. También, por ejemplo, lo podemos ver cuando se habla de la herejía cátara, de los cátaros, de los albigenses. Evidentemente aquí volvemos a lo mismo. No tenemos ningún tipo de documentación que diga que los cátaros estaban en relación con los templarios. Y de hecho, si nos ceñimos a la historia, los templarios estarían más preocupados por lo que estaba sucediendo en Jerusalén que por lo que estaba sucediendo con respecto a esta herejía. Los templarios eran una fuerza militar de reconquista, no una fuerza militar para paliar la herejía. Para esto ya estaba, como lo dije en el vídeo de las brujas, la Santa Inquisición. Y por otro lado, pues en mi parecer también sucedió con los templarios lo que sucedió con el caso de las brujas, ¿no? Por distintos medios, pero con el mismo fin: dejar que la hegemonía del poder en pocas manos, en este caso el de la Iglesia y el de los grandes reyes, e intentar evitar que cualquier otro tipo de poder pudiese colarse y arrebatarles esa hegemonía. Aquí dejamos este vídeo, espero que les haya gustado. Ha sido pues lo más breve que he podido hacerlo, porque es una historia muy grande, hay muchas cosas, muchos datos, y tampoco es plan de hacer un vídeo de muchas horas. El siguiente vídeo espero que también les guste, sobre un artista que en lo personal adoro, y si yo estudié historia del arte fue realmente por él. También tiene un halo de misterio muy grande en sus espaldas, muchas leyendas, muchas teorías.
Se trata de Leonardo da Vinci, con lo cual el siguiente vídeo sí que lo voy a intentar hacer lo mejor posible como homenaje al maestro florentino. Hasta luego, gracias a todos y a todas.